Batman es el personaje de Bob Kane y Bill Finger de la editorial DC Comics creado en el año 1939, que no es precisamente ayer. Y aunque es un personaje muy popular, vamos a repasarlo un poco. Bruce Wayne es un niño de una familia rica cuyos padres fueron asesinados por un ladrón, quedando solo y traumatizado pero heredando una gran fortuna. Bruce crece y dedica su vida a entrenarse para combatir el crimen y usa sus recursos para convertirse en Batman. El concepto del personaje siempre ha sido el trauma y la oscuridad, pero a lo largo de los años ese concepto fue tomando fuerza hasta el punto de afectar a la psicología del personaje y al universo que lo rodea, incluyendo a sus villanos que por cierto creo que es la mejor gama que existe, la mayoría psicológicamente inestables con aspectos aterradores. Fijaos en el Joker, personaje que no creo que necesite presentación. Y sí, el miedo, el trauma, la oscuridad, son términos con los que podemos definir el universo de Batman. El hombre murciélago lleva apareciendo en videojuegos desde el año 1986, pero quiero destacar el año 1989, año en el que salió la película de Tim Burton, peli que aún hoy me fascina y recomiendo muchísimo, y con ella salieron sus videojuegos, de los cuales yo jugaba la versión de Mega Drive. Me gustó mucho, pero mi favorito era el de su secuela, de 1992, Batman Vuelve. ¿Por qué? Me llamó la atención que el aspecto de Batman se alejaba de la versión cinematográfica, tenía total acceso al cinto con toda clase de gadgets y el uso del garfio elevador y el planeo de la capa era completamente libre. Lo nombro porque veréis que fácilmente podría ser una versión portátil o 2D de la saga Arkham, se me parece muchísimo, pero no quiero irme por las ramas. A lo largo de los años han seguido apareciendo juegos de Batman, más de 30 juegos, algunos mejores y otros peores. Yo he podido jugar a varios de ellos. ¿Pero por qué? ¿Por qué Batman Arkham Asylum? ¿Por qué este y no otro es el mejor juego de Batman? Porque no solo es el juego que mejor recoge los conceptos del universo del personaje, sino porque cambia la concepción de videojuego de héroes, perfeccionando y añadiendo mecánicas que lo convirtieron en el mejor videojuego de superhéroe hasta su fecha. No solo lo pienso yo, está considerado como uno de los mejores videojuegos de la historia y ostentó el récord Guinness de juego más aclamado por la crítica. Y por supuesto fue el mejor videojuego de su año, así que atentos que estamos delante de algo grande. En octubre de 1989 salió la novela gráfica de terror psicológico Asilo Arkham, una casa seria en una tierra seria, cuya esencia es la locura. Los villanos de Batman se esfuerzan por probar la locura de nuestro oscuro héroe, que duda de su cordura y teme sentirse como en casa en Arkham. La novela nos cuenta la eterna batalla entre el caos y el orden, la locura como liberación y la razón como cadenas que aprisionan, todo lleno de una simbología oscura, adulta y degenerada, donde personajes como Amadeus Arkham sufre abusos por parte de su padre o el acoso sexual del Joker hacia Batman, demasiado fuerte para el videojuego. Así que recogiendo solamente lo que es el psiquiátrico con su oscuro pasado pero omitiendo las partes más depravadas, Paul Dini, el escritor del juego, responsable de algunos cómics de Batman y, ojo, de la serie animada, adaptó este concepto a otras historias de Batman y el resultado fue la trama del juego. El 25 de agosto del 2009 en América y 3 días más tarde en Europa salió Batman Arkham Asylum para Xbox 360 y PlayStation 3, y en septiembre para Windows. Fue desarrollado por Rocksteady Studios, empresa británica filial de Warner Bros., con un solo trabajo atrás, 3 años antes, el Urban Chaos Unidad Antidisturbios, juego que personalmente yo no conozco, yo jugué creo que al 1 en la Play 1 que lo comparaban mucho con el Tomb Raider. Y fue distribuido por Eidos Interactive y Warner Bros. Interactive Entertainment, como se diga. Y Square Enix en Japón, donde salió el 14 de enero del 2010. El juego está dirigido por Sefton Hill y escrito, como ya he dicho, por Paul Dini. Es una acción-aventura con una ración de sigilo y he leído en algunos sitios que es un Metroidvania. Y aunque no ande muy desencaminado, porque tiene mecánicas que recuerdan mucho a este subgénero, exploración, nivel de personaje, desbloqueo de habilidades que nos permiten llegar a zonas del mapa que antes no podíamos llegar y avanzar en el juego, no cumple con un requisito esencial del Metroidvania, que el juego tiene que estar en 2D, en desplazamiento lateral. El tema del subgénero Metroidvania es confuso, algún día, si cabe, daré mi opinión al respecto en un vídeo. Pero hoy no es ese día. El caso es que tiene unas mecánicas divertidísimas y el control se adapta a ellas perfectamente. Podemos correr, trepar, agacharnos, saltar, esquivar, planear, que es fabuloso planear como Batman, y usar todo tipo de gadgets, garfio elevador para grandes alturas, batarán, gel explosivo y mucho más. Además contaremos con la vista de detective, que recuerda un poco a la vista de águila de Assassin's Creed.
y tendrá distintos usos, desde descubrir pistas o rastros, o resaltar objetos y elementos con los que podremos interactuar, o distinguir enemigos, verlos a través de las paredes, o distinguir si van armados o incluso en el estado en el que se encuentran. El juego se puede estructurar en situaciones que se irán repitiendo y alternando de distintas formas en su desarrollo. 1. La exploración, donde encontraremos y desbloquearemos nuevas zonas en el mapa, una isla psiquiátrico con varios edificios que a su vez se dividen en salas, un escenario amplio pero lleno de zonas claustrofóbicas y muy laberíntico, que puedes recordar a Alcatraz, de donde tiene una clara inspiración. Además podremos encontrar varios coleccionables que nos enriquecerán la trama y nos darán más experiencia para el personaje. 2. El llamado depredador. ¿Dónde coño estás? Aquí. Son situaciones de sigilo en escenarios cerrados en el que tendremos que usar escondites y zonas altas y derrotar a los enemigos sin ser vistos. Menos mal que siempre hay gárgolas gigantes en el techo, muy normal. Y por último, el combate, que para mí es la más satisfactoria. Las bases del combate son golpear, contraatacar, aturdir y esquivar. Lo que pasa que será muy importante saber cuándo hay que utilizar estas habilidades, teniendo casi que llevar cierto ritmo y no fallando para realizar mejores ataques o llaves. De esta forma, aunque nos superen en número, siempre seremos superiores, y cuanto mejor lo hagamos, más experiencia ganaremos. Los puntos de experiencia los usaremos para mejorar a Batman, en salud, ataques y gadgets. Una curiosidad, el sistema de combate iba a estar basado en pulsar determinados botones a lo Guitar Hero, cambiando la cámara del 3D al 2D. Malo no, peor todavía. Menos mal que Rocksteady modificó y pulió esto hasta llegar al sistema que conocemos hoy. Se consideró la idea de controlar el Batmóvil o la Batala, pero se descartó por falta de tiempo, aunque bueno, al menos aparecen. En momentos puntuales nos enfrentaremos a jefes, carismáticos villanos del universo Batman, algunos combates mejores y otros más flojillos, destacando el jefe final, pero para mal. Lo digo en serio, es decepcionante, con lo importante que es en un videojuego un jefe final, y sobre todo este jefe final. Podrían haber hecho algo muchísimo mejor. Sencillo, simple, aburrido, y no se salva ni la estética. Una verdadera pena. Y ya que nombro la estética del Joker, hablemos de su trama. No es tan madura, oscura y psicótica como la original, pero que funciona y que Paul Dini ha sabido adaptar a la perfección. Todo empieza con Batman llevando al Joker a Arkham, sorprendido de que apenas haya mostrado resistencia. Una vez allí, el Joker, que lo tenía todo preparado, se escapa, libera a los presos y convierte el asilo en su fortaleza, aunque su verdadero plan es hacerse con un compuesto hecho con el veneno de Bane, para convertir a sus matones en monstruos. Batman tendrá que abrirse paso por los distintos edificios y salas de la isla, desentrañando sus secretos y detenerlos a todos. La historia funciona muy bien y acompaña perfectamente el desarrollo del juego. De hecho, Nathan Burlow, uno de los productores, explica que buscaban que BioShock influenciara la narrativa y atmósfera de Batman Arkham Asylum, a modo que la trama y el juego fueran perfectamente sincronizados. No es la única influencia que tendría el juego. El director dijo que Metroid y The Legend of Zelda lo inspiraron de distintas maneras, sobre todo en el uso de dispositivos y habilidades para avanzar en el juego. Si es que con tan buenas referencias es imposible que algo salga mal. El diseño de Batman está basado sin duda en los dibujos de Jim Lee, ese Batman grande, fuerte y musculoso, y para el diseño del Joker se evitó cualquier elemento del cine por temas de derechos, así que se usó el diseño original de los cómics, con una aproximación al Joker de Alan Moore, el del popular cómic La Broma Asesina, para construir al Joker del juego. Wildstorm, la editorial de cómics de Jim Lee, fue quien produjo el arte conceptual de Harley Quinn con ese aspecto de enfermera colegiala. La música está compuesta por Nick Arundel, del que no sabría destacar ningún trabajo salvo la saga Arkham, y Ron Fish, que es más conocido por haber participado en la fabulosa banda sonora de juegos de la saga God of War. Y la verdad es que logran un gran trabajo. En la música podemos percibir la influencia de las películas de Batman, y no hace falta tener oído de Mozart para captar el peso de Danny Elfman o Hans Zimmer. Y es un acierto en mi opinión. Acústicamente es imposible representar a Batman de otra forma que no sea con esos coros, esos acordes oscuros y dramáticos y esos golpes de música y percusión. Y ahora toca hablar del doblaje, que es de los mejores que se pueden escuchar en un videojuego. En la versión original mantiene a los dobladores de la serie de dibujos, Kevin Conroy como Batman, Arlene Sorkin, ya retirada, como Harley Quinn, y el Joker es, ojo cuidado, todo el mundo atento, Mark Hamill. No creo que este señor necesite presentación, aunque aquí dejo a unos cuantos personajes solamente en videojuegos a quien les pone voz.
Pero que en castellano no nos quedamos cortos. El mismísimo Claudio Serrano es Batman, que ya lo fue en las pelis de Nolan. Ha participado en un montón de películas y es para mí de los mejores dobladores que tenemos en España. Y en videojuegos lo hemos escuchado muchísimo, incluso en voces adicionales. Pero para mí, incluso antes que Batman, siempre será Altair Ibn Lahad. Menudo carisma le da su voz al personaje, la caña. Y hay que nombrar a Amparo Bravo, que hace un trabajo excelente como Harley Quinn, y a José Padilla como el Joker. Increíble el trabajazo que hacen. Y nada, no hay que olvidar que estamos en la época en la que nacieron los DLCs, y este juego los tenía, en concreto unos mapas de desafío, y todo vino incluido en la versión GOTY, que salió en el 2010, que es la que yo tengo, incluyendo también unos exclusivos mapas de desafío controlando al Joker, pero solo en PlayStation 3, cosa que no me parece bien. Yo creo que si un juego es multiplataforma, deben tener el mismo contenido en todas las consolas, esa es mi opinión. La versión GOTY incluía una opción 3D para televisiones en 3D y unas gafas 3D que a mí no me vinieron. Supongo que porque mi juego, además de GOTY, era Platinum, por buscarle una explicación, porque mi juego era de primera mano. Para ese mismo año, la desarrolladora Redfly Studios trabajó para una versión de Wii como hicieron con El Poder de la Fuerza 2, pero lo cancelaron. Y nada, para ir acabando, vamos con algunas curiosidades, que tiene un montón, y lo diré rápidamente porque me resultan interesantes, pero no quiero que el vídeo sea excesivamente largo. 1. En la sala de las televisiones, el Joker cuenta eventos ocurridos en cómics o hace referencia a ellos, al igual que en un archivo de audio de Harley Quinn, que es exactamente igual a un capítulo de la serie de animación. 2. La mano del espantapájaro está basada en la de Freddy Krueger. 3. Cuando vuelves a la morgue, el cadáver de Ra's al Ghul ya no está. 4. El hombre encarcelado en la misma sala que Cara de Barro y el alcaide es el ganador de un concurso de Rocksteady. 5. El sonido que escuchamos al rociar el gel explosivo es un bote de nata montada, y el que escuchamos en los ventiladores es el frigorífico del director, o eso dicen. 6. Se compara el enfrentamiento del espantapájaros con el de Psycho Mantis de Metal Gear Solid por su forma de romper la cuarta pared, más quisiera. 7. Existe una habitación secreta que no sale en el mapa donde Rocksteady deja conceptos de la secuela. Y 8. Rocksteady ganó el premio al mejor estudio de desarrollo del 2009 en los Video Games Awards. Award yo muy bien, gracias. Y vamos a concluir ya con su valoración, que creo que el vídeo se me está haciendo largo, pero es que son muchas cosas y ha sido inevitable. El juego plasma a la perfección el universo del personaje y villanos, con bastante sabor a lo visto en cómics y películas, cosa que le va de maravilla. La jugabilidad recoge fórmulas ya vistas en juegos de Batman como Vuelve, Vengeance o Begins, pero actualizadas y pulidas, trabajadas y unidas de tal forma que se sienten totalmente frescas y que convierten a Batman Arkham Asylum en la fantástica obra que es. Y sé que muchos pensaréis que exagero, que City o Night son mejores, pero es que sin Asylum no existiría ninguno de los dos, es la base de la saga, así que me veo obligado a concederle el merecidísimo título de videojuego histórico. Además no solo es la base de la saga, sino de otros grandes títulos actuales que no serían como son sin él. Y no creo que haya lugar a dudas, es un juego de sobresaliente. Se lo recomiendo a todos los amantes de Batman, y a los que no son de Batman también. Es un gran videojuego, si fuera protagonizado por Antonio el Panadero también sería bueno, a mí me encanta. Así que yo lo tengo claro, es de mis favoritos, le condecoro con una ardilla de plata. Y nada, se acabó. No sé cuánto me habrá durado el vídeo, pero espero que haya sido útil y entretenido. Y si te ha gustado, me des un like. Si tienes algo que decir, no dudes en comentar. Y si te quieres quedar, suscríbete, eres bienvenido. Hasta la próxima. Si la hay.